vamos, como les decía, también a aprovechar a hacer un repaso de prototipo de preguntas de examen, escrito y oral, para que tengan una idea, ¿no?, de esto, y recuerdan de que todas sus participaciones, todas sus intervenciones van a ser consideradas en la evaluación del proceso, ya que me parece lo justo, ¿no?, ya que están tomándose un tiempo para conectarse a la sesión. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra sesión el día de hoy. So today, as you see, we need to talk about pronouns, and we need to make a review about pronouns. And as you can see, there are different kinds of pronouns. So we need to check and remember everything about the importance of pronouns, and we need to make a review actually about the different classes of pronouns. Okay, so good evening, Alison. Welcome to the class. First of all, we need to remember everything about the meaning and the importance of a pronoun. Antes que nada, antes de hablar de los diferentes tipos de pronombres, tenemos que, de una u otra forma, primero que nada, recordar para qué sirve un pronombre, qué cosa es un pronombre y cuál es su importancia. Can you tell me, please, something about this? Something that you remember about pronouns, about the importance, the use? Okay, Carmen said the pronouns replace a noun. Oh, thank you very much. That's absolutely right, Carmen. So actually this is the main reason to use a pronoun. Esa es la razón principal para utilizar un pronombre. Porque tal vez alguno de ustedes me dirá, profesor, pero ¿no podemos mejor llamar a las personas por su nombre, a las cosas por su nombre, para que quede bien claro de qué o de quién estamos hablando? Y en efecto podríamos hacerlo. Pero, ¿cuál sería la limitación de esto, no? Okay, Carmen said, we need to avoid the repetition. We need to avoid the repetition. Okay, this is the main reason to use a pronoun. Okay, esa es la razón principal para utilizar un pronombre. Entonces, ahora, ¿en qué casos, ya que conocemos estos, ustedes consideran de que no sería tan recomendable utilizar un pronombre y sería mejor utilizar un sujeto o un sustantivo? Do you have any idea in what cases we need to use a subject or a noun and not a pronoun? Because we need to give some maybe advices or recommendation about this use. So, could you tell me anything about this, please? Any idea? Carmen said, when I need to express something in the formal way. Okay, this is a possibility. Okay, thank you very much again, Carmen, for your idea. But actually, there are another possibility. Okay, there are another possibility. Okay, and we need to check this. Es cierto que nosotros muchas veces vamos a estar en contextos formales, en contextos quizás que no van a ser los más libres o no coloquiales, pero aparte de esto hay que tomar en cuenta que en algunos casos nosotros tenemos, como dice, llamar a las personas o a las cosas por su nombre y apellido. Entonces, eso significa que lo que debemos hacer es, de una u otra manera, primero que nada, tener un acercamiento con la persona. Pero precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Vamos un poco a adentrarnos
en lo que es en sí el reconocimiento, no solamente de los principales pronombres como ustedes los conocen, sino vamos a ver otros, y vamos a poner ejemplos que nos van un poco a ampliar sobre lo que ustedes ya conocen. Esto tengo entendido que lo han visto en inglés 1, en inglés 3 con mayor profundidad, pero vamos a recordar eso, y además de eso, vamos a ver la perspectiva fundamentalmente de cómo esto realizar. So today we're going to make a review about pronouns, and as you can see, you have everything about this in your campus, in your page. So you need to check this and make a review on your own. Pueden hacer una revisión, un repaso por ustedes mismos, ya que tienen todo publicado en su página, ¿no? En su campus. Y obviamente pues eso es importante para que ustedes puedan conocer todo al respecto. Muy bien, entonces como ustedes ya saben, este material es un aporte adicional al que ustedes tienen en los textos. Ustedes ahí en los textos tienen ejemplos, tienen ejercicios. Los ejercicios no son para que los docentes los hagan en clase, sino para que ustedes los hagan, repasen, para que tengan cómo practicarlo, cómo revisarlo, ¿no? Aquí vamos a poner en la tutoría otros ejemplos adicionales para que de una forma u otra puedan ustedes tener un aporte mucho más claro en este caso. Y como ven, no solamente vamos a centrarnos en el tema de de los ejemplos, de los casos, sino que de una forma u otra eso es lo que nosotros debemos ahí tenerlo, ¿no? Entonces, como les decía, el problema a veces de los textos o de las guías es de que no están organizadas de acuerdo a los temas que estamos trabajando. Pero los contenidos están, ¿no? Por eso yo como les digo, les recomiendo que ustedes revisen y la guía van a tener, ¿no? De una u otra forma las páginas, todo eso, y sobre todo para que ustedes se ubiquen en el texto y puedan practicar, ¿no? Como les decía, eso es algo que ustedes ya tienen que hacer en casa, ¿no? Porque acá vamos a ver otros ejercicios, ¿no? Que en realidad, ustedes saben, no difiere, al contrario, es mejor tener más casos para que ustedes sepan de dónde estudiar y dónde más también poder revisar. No te preocupes, Carmen, que solamente estamos hablando de los preliminares para unas recomendaciones para que ustedes revisen los ejercicios en casa, ¿no? Vamos a empezar justamente un momento ya con la parte teórica. Y precisamente vamos a ver ahora, we need to check everything about the pronouns. We can make a review about pronouns, subject pronouns, possessive adjectives, and object pronouns, okay? So, as you can see, there are a relation between pronouns, subjects, adjectives, and obviously complements. And that's we need to practice in this class in order to be able to know everything about this. Vamos a tener que de alguna manera revisar un poco acerca de los pronombres, ¿no? Los adjetivos, los objects, ¿no? Con el objetivo de ver cuál es la relación entre ellos y sobre todo demostrar cuál es particularmente la importancia en cada uno de estos. Entonces vamos a poner algunos ejemplos, pero primero que nada tenemos que dejar en claro todo lo referente al respecto. So, first of all, we need to know the important and what is a pronoun. So, as you can see, we're going to use a subject pronoun to replace the use of a noun. They're going to change depending the relation with us and the number of people. Okay, the first idea is that we need to use the subject pronoun, also known personal pronoun. También se llama a los pronombres personales, pronombres del sujeto, ¿no? Es lo mismo. También ustedes pueden encontrar personal pronoun. Personal pronoun, subject pronouns, okay? It's the same. But we need to use a subject or a personal pronoun to replace the use of a noun. O sea, vamos a utilizarlo para reemplazar el uso de un sustantivo. ¿Ok? Para eso nosotros vamos a utilizarlo. Ahora, eso nos decía su compañera en su momento, Carmen, ¿no? De que
tenemos que utilizarlo para reemplazar el sustantivo. Como ya hemos dicho, algunos de nosotros podemos pensar de que en realidad no es tan necesario utilizar un sustantivo o utilizar un pronombre. Y todo tiene su razón de ser. Pero además, esos pronombres van a tener ciertas modificaciones, como dice aquí, as we can read, they are going to change depending the relation with us and the number of people. What's the meaning of this? Que ellos van a cambiar dependiendo de la relación con nosotros y el número de personas. Entonces, eso significa que no siempre van a ser los mismos pronombres. Van a cambiar y este cambio precisamente va a estar en base a la persona a la cual estamos hablando y además de lo que nosotros estamos tomando en cuenta, particularmente de la manera como estamos hablando. Entonces, en esta parte, esto significa que nosotros debemos de tomar en consideración, primero, de quién estamos hablando y de la cantidad de personas que estamos hablando. Porque, por ejemplo, cuando decimos la relación con nosotros, ¿no? También eso es importante porque, como les decía, nosotros podemos, por ejemplo, estar solos o estar dentro de un grupo. O podemos estar cerca de un grupo, o podemos estar lejos de un grupo, no tener nada que ver con él. Entonces, eso particularmente va a determinar fundamentalmente lo que es el uso del pronombre. Pero, como les decía, hay una razón, ¿no? Hay una razón por la cual nosotros vamos a utilizar opcionalmente un pronombre o un sustantivo. Como su compañera había dicho hace un momento, nosotros vamos a utilizar un pronombre para evitar la excesiva repetición y esto ocurre generalmente cuando hay una redacción larga, ¿no? Cuando es más de 2 o 3 líneas. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Ahí le voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo les pido, ¿no? Write a description about you and your favorite hobbies. Ok, si desean pueden ir haciéndolo, ¿no? Más tardecito les voy a pedir que compartan con usted, con sus compañeros, ¿no? Esta redacción, recuerden que eso también va a ser calificado. Y naturalmente, como vamos a hablar acá mayormente o casi exclusivamente, por decirlo así, de ustedes, es una descripción personal, y hablando de sus hobbies, pongámoslo en 4 líneas, 4 lines. Naturalmente, eso significa de que ustedes tienen que utilizar justificadamente un pronombre. So that means we need to use a personal or a subject pronoun here because we need to talk about ourselves. Nosotros mismos. Entonces, si nos vamos a referir mayormente o exclusivamente a nosotros mismos, sería factible, sería apropiado repetir nuestro nombre, ¿no? Carmen, 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 César, 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 ¿no? A cada momento. Ese es un caso típico de repetición injustificada. Pero algunos me dirán, profesor, pero si voy a hablar de mí, tengo que repetir mi nombre. Puede ser.
Pero precisamente para eso se han hecho los pronombres, para que nosotros ya no repitamos el mismo nombre, ¿no? Sobre todo si nosotros estamos presentándonos, ¿no? Entonces yo puedo empezar, ¿no? Así es, William, no puede empezar, ¿no? Por ejemplo, hi, my name is William, ¿no? Punto. Punto y aparte, ¿no? Ya no es necesario que nuevamente repitiéramos, ¿no? Y además, no estaría correcto, ¿no? Que nosotros habláramos de nosotros mismos diciendo William, ¿no? O de una manera un poco impersonal, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces, como ahí nos pone Shirley, thank you Shirley and welcome again, utiliza el pronombre I para referirse a ella, porque ya se presentó. Ya haciendo la presentación, uno ya no necesita presentarse a cada momento, ¿no? No tiene sentido, no es apropiado y no debe hacerse, ¿no? Entonces, le recomiendo que vayan haciendo su redacción, tanto, ¿no? William como Shirley como Carmen. Así es, ¿no? Es correcto, ¿no, William? Muy bien, ¿no? We not need to use the name, the subject, to talk with anybody. We need to use the pronoun to avoid the repetition again. Nosotros estamos, a pesar de que estamos hablando con otra persona y sea una situación coloquial o formal, igualmente no es correcto que utilicemos el mismo nombre a cada momento. Tenemos que obligatoriamente utilizar los pronombres para evitar esa redundancia y obviamente pues no tener dificultades en este caso. Entonces eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta aquí. Entonces, al margen de que sea una situación formal o no formal, de igual manera, en ambas tenemos que evitar la repetición. En ambas tenemos necesariamente y obligatoriamente que utilizar los pronombres. ¿Ok? Entonces, eso para empezar. Carmen said, oh, thank you very much. You're very fast, Carmen. Fast and clever. Okay, Carmen said, my name is Carmen. I work at a salute and I have time for hobbies. I like listening to music. I sometimes see movies and I walk with my family on Sundays. Okay? Okay, thank you very much, Carmen. That was very nice. So we'll need to make suggestions about this. Okay, it's my pleasure. And as you can see, you use the comma a lot. So I suggest you to use, to replace the commas. Okay, yo sugiero que reemplaces las comas por puntos, ¿no? Por ejemplo, como les había puesto, ¿no? Hi, my name is William, ¿no? Punto, ¿no? Entonces, my name is William, period, ¿no? My name is Carmen, period. I work at a salute, ¿no? Y ahí puedo continuar, ¿no? Luego de I have little time for hobbies, period. But I like listening to music, or I like to listen music, ¿no? Listen music. Entonces, ahí le damos cierta, de alguna manera, esta perspectiva, ¿no? Claro, o sea, digamos, para separarles, o sea, los puntos y las comas en realidad, ustedes ya seguro han tenido sus clases de castellano, todas esas cosas les han dicho, ¿no? Bueno, pero los puntos y las comas no son utilizados arbitrariamente, sino para, o sea, un punto se utiliza para terminar con una idea y pasar a otra. Entonces, eso en ese caso, de alguna forma también para darle cierto dinamismo, ¿no? Y cierto orden a la lectura, sobre todo, ¿no? Porque si nosotros hacemos una lectura, quiere decir que tenemos que leerlo todo de seguido. Entonces, eso es válido para el inglés como el español, ¿no?
Pero dentro de todo, quizás hay que darle también importancia al tema de la redacción, porque obviamente eso es lo que resulta también relevante y aportativo, pues, en este caso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta aquí. Muy bien. Entonces, si desean también algunos de ustedes vayan realizando sus ejemplos, así como muy bien lo ha hecho Carmen, para también que podamos ir practicando, porque esta es una pregunta típica, ¿no?, de examen. Entonces, ya resolviéndolo, ustedes van a tener una idea mucho más clara sobre esta parte. Ahora, precisamente, ¿cuándo nosotros vamos a cambiar en el uso de pronombres? Nosotros vamos a cambiar el uso de pronombres dependiendo, como dice aquí, la relación con nosotros y el número de personas. Si estamos hablando más de una persona, naturalmente tenemos que utilizar los pronombres plural. Si estamos hablando únicamente de nosotros, uno. Pero también podemos hablar de nosotros con relación a un grupo. Por ejemplo, si nosotros estamos dentro de un grupo, si nosotros pertenecemos a ese grupo, si nosotros no pertenecemos a ese grupo, entonces todo eso tiene que ver fundamentalmente, pues, con esta parte. Okay, people? So, do you have any question, doubts? No doubts, no questions? Okay. In order to make a introduction, we need to check a video in the next minutes, but first we need to read the practice of William. Okay, William said, I am Gandhi. Okay. Okay, this is your middle name. Okay, so that means I need to call you Gandhi. Okay, Gandhi. I love eat fresh fruit. I like work in the computer. Also, I love to practice exercise and play in the computer. I like watching movie and listening to music. Okay? Thank you very much, Gandhi. That was right. And actually, we need to check the grammar too. Como ven ustedes, hay que revisar un poco también, ¿no?, el tema de cómo estamos puntuando, ¿no? Si bien es cierto, es bueno utilizar, es apropiado utilizar puntos, tampoco no hay que excedernos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Podemos utilizar, como acá lo utiliza Gandhi, la expresión and, y podemos utilizar la coma, ¿no? Cuando no utilizamos and, podemos utilizar una coma, ¿no? Para quizás no excedernos en el uso de los puntos, y sobre todo, ¿no?, de alguna forma para darle una cierta relación a las ideas, ¿no? Cuando nosotros utilizamos el punto es para separar dos ideas que son quizás un tanto distintas, dependiendo de si el punto es aparte o punto seguido. Pero, de alguna forma, cuando dos ideas están estrechamente relacionadas, ¿no?, podemos unirlas con una coma o poderlas relacionarlas, ¿no?, entre sí. Entonces, de esa forma nosotros podemos dejar en claro, pues, todas estas perspectivas. Okay, so thank you very much, Carmen and William. In this case, Gandhi, I will call you Gandhi. Thank you for sharing with me that. And now we need to check a video about pronouns. This video are helpful because we need to check the pronunciation. Okay, we need to practice the pronunciation, and one of the best way to do it is to hear this kind of video. So I need you to check this one, and after this we need to back with the class. Okay, vamos a repasar un poco sobre todo el tema de la pronunciación. Y luego de la terminación de este video pequeño, que solamente dura 6-7 minutos, vamos a regresar con lo que es en sí pronouns, ¿no? Porque tenemos que ver todas las variedades de pronombres que nosotros tenemos aquí. So, I will send you here the link, and I will share you to in the Blackboard, okay? So, let's check this one,
And after this, we need to remember all the use about the pronouns. Okay, people, as you can see, there are several ways to use a pronoun, and as you can see too, there are several ways to include different expressions with a pronoun. So we need to practice everything about this in order to increase our knowledge about English. Como ustedes pueden ver, hay diferentes formas de utilizar el pronombre, sobre todo diferentes elementos que pueden estar relacionados con ello. Y de una manera u otra, pues, solamente con la práctica vamos a tener la capacidad de poder, de una u otra manera, tener mayor capacidad en el uso de estas expresiones. Así que eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, pues, en esta parte. Ok, es lo que nosotros debemos aquí también considerar. Carmen lo dice, pero cuando uno habla no piensa si es uno u otro tipo. Claro, en realidad, Carmen, de lo que se trata es de simplemente tener en claro, de una u otra forma, en el caso de los pronombres, cuál es el lugar que nosotros ocupamos cuando nos referimos a un contexto. Vamos a darles unos ejemplos. Un caso es que nosotros hablemos de nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí utilizaría el I, ¿no? Pero en algunos casos nosotros vamos a referirnos a nosotros mismos, pero ya no de manera individual, sino con referencia a un grupo. Por ejemplo, si yo les pido, ¿no?, a ustedes hablar ya no respecto a sus hobbies, ¿no?, por decirlo así, personales, sino les digo lo siguiente, ¿no? Ahí es un ejemplo que les voy a poner. Bueno, otro ejemplo. Okay, write 5 lines about your life as a student and with your friends. Entonces, algo que es importante también recordarles. Muchas veces las personas, los alumnos, esperan que nosotros les pidamos que utilicen pronombres para utilizarlos. Ahora, por ejemplo, si ustedes vean esa actividad que les estoy poniendo, ¿ustedes consideran que haría falta, ¿no?, haría falta que yo les pida que utilicen pronombres o no? ¿Es necesario to tell you need to use pronouns? No. No, it's not necessary because you need to use it. You need to use a pronoun. And you have to use it. Necesitan utilizarlo y van a utilizarlo, tienen que utilizarlo, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, tampoco hace falta decirles de que ustedes van a utilizar simplemente uno, porque van a utilizar más de uno. Porque al hablar de ustedes, van a utilizar, por ejemplo, lo que tenemos aquí, que usted ya conoce muy bien, I, ¿no?, yo, ¿no? Pero si yo voy a hablar de mí mismo, ¿no?, por ejemplo, como parte de un grupo al cual yo pertenezco, ¿cuál utilizaría? If I am a part of a group, what kind of pronoun I need to use? That's right, William. We, ¿no? Claro, ¿no? En el caso que yo esté hablando de un grupo al cual yo no pertenezca, pero yo tengo una relación de cercanía con ellos, o yo esté cerca de ellos, ¿cuál utilizaría? They sería en el caso en el que yo
quizás esté hablando de este grupo, pero no necesariamente, ojo, lo tenga cerca. O sea, yo me estoy refiriendo incluso a un grupo que tal vez incluso no está presente. Pero si yo, por ejemplo, quiero hablar de un grupo al cual yo puedo señalar, yo no pertenezco a un grupo, pero yo están cerca, yo lo puedo señalar, ¿cuál sería? You, that's right. Absolutely right. Okay, people. So, as you can see, we have different possibilities to use pronouns in different situations. That's the explanation about this, depending the relation with us and the number of people. O sea, eso justamente explica ello. Que va a depender de la relación y el número de gente que estemos hablando. O sea, no solamente voy a utilizar eso sí ya se sobreentiende, sino que dependiendo. Si yo digo, háblame de sus amigos, ¿no? Quizás yo les digo simplemente, háblame acerca de su vida como estudiante, quizás se podría entender que ustedes me van a hablar, ¿no? De su vida personal. Pero si yo les digo de sus amigos, que pueden ser también estudiantes o no, necesariamente tengo que utilizar estos pronombres del plural, ¿no? Plural pronouns. ¿Ok? Ahora, si yo quiero señalar, ¿no?, a una segunda persona, you, tú, ¿no? Y si quiero señalar a una tercera persona, we need to talk about a third person, that case will be he, she, or it. ¿Ok? That's right. Entonces, como ven ustedes, eso ya vamos a tenerlo muy en claro y de una u otra forma aclarar en qué casos es necesario pues incluir ello. Quizás ya no sea tan necesario de una u otra forma aclararles, ¿no? Cuál es el significado de algo, uno ya lo conoce muy bien y lo primero que se aprende, una de las cosas que generalmente primero se aprende, pero en este caso debemos considerar que cada uno tiene un propósito. Entonces, si yo voy a, por ejemplo, pedirles algo como esto, if you have to make this activity, do you think it's necessary to present yourself, to make a presentation, to make an introduction, to introduce yourself, or not? ¿Creen que hay necesidad de presentarse a sí mismo, hacer una introducción de sí mismos, si se les pide esto, o no? O simplemente nos vamos a hablar de uno, ¿no? Do you think it's necessary? I give you my opinion. I think it's necessary. Okay? It's necessary if it's the first time we talk about ourselves. Es necesario si es la primera vez que hablamos de nosotros. Si ya hemos hablado de nosotros, no es necesario. Pero si es la primera vez, siempre. Algo breve, ¿no? Simplemente, nunca está de más, ¿no? Hi, my name is Carmen. ¿Ok? Por cortesía, incluso. La realidad no es de cortesía, sino es algo que nos va a ayudar a dejar en claro esto, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario, considero que es necesario y es importante hacerlo porque es la primera vez que hablamos de nosotros. Y de alguna forma es útil para que de una u otra manera podamos tener cierta continuidad, ¿no? Más adelante. Okay, people. Any questions here so far? Do you have questions, suggestions, doubts, anything? All is understood? No questions? Okay. So we are now in the second hour. Estamos en la segunda hora de nuestra sesión. Y precisamente vamos a ver un poco más, aclararles sobre todo el sentido, ¿no?, de lo que habíamos
visto hace un momento. We have here, first of all, the singular pronoun, singular subject of personal pronouns. Okay? We need to use I if we talk about ourselves or myself, ¿no? De nosotros mismos o de uno mismo. You, when a person is beside me or next to me, cuando una persona está a mi lado o está al costado mío, es alguien que yo puedo identificar y alguien que yo puedo tal vez llamar por su nombre y que está cerca a mí, ¿no? A ver, le digo tú o usted es porque está, ¿no? Tiene una relación de alguna manera de proximidad también, ¿no? En distancia. Cuando yo utilizo esto, ¿no? Que es la tercera persona, when we use the subject pronoun he, she, and it, it's obvious when we use he, we talk about one man or a boy. When we use she, we talk about a woman, one woman, or a girl, maybe, a young lady too. And it, we have several of different possibilities to use it. We talk about things, animals, situations, places, among other things, okay? Locations, etcétera, ¿no? Generalmente nos familiarizamos más con animales y cosas, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de locaciones, ubicaciones, lugares, fenómenos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar it, ¿no? Además ya de lo típicamente utilizado, ¿no? Pero en plural, que ya lo hemos explicado, ¿no? Utilizamos, donde estamos utilizar we, you, and they. We is a group where I am. When I am part of a group. Part of a group. Si yo soy parte de un grupo, necesariamente tengo que utilizar we. Porque estoy hablando de la relación que yo tengo con un grupo al cual pertenezco, ¿no? Entonces eso va a depender también de qué tipo de cercanías, ¿no? Un ejemplo típico, ¿no? I am happy with you, my friends, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces ahí estamos aclarando que nosotros somos parte de ese grupo, ¿no? Somos un grupo de amigos y que yo estoy feliz con ustedes, no es lo que le digo a mis amigos, ¿no? Entonces es algo que también nosotros particularmente podemos utilizar. Entonces, ese es el caso de you, ¿no? Es el group where I am, ¿no? Y en el caso de they, podemos hablar, ¿no? De un grupo que quizás incluso no esté presente, no necesariamente incluso esté, como se dice, al alcance, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, claro, obviamente cualquier grupo de personas, ¿no? Another people. Cuando hablamos de people, hablamos de personas, ¿no? Claro, si estamos hablando de otra persona, puede ser you, ¿no? Puede ser he, si estamos hablando de una persona, ¿no? El sexo masculino, she, si estamos hablando de personas del sexo femenino, y el caso de it, cuando son cosas, situaciones, lugares, animales, etcétera, ¿no? Claro, el caso del plural, ¿no? Como ya lo había mencionado, puede ser we, you, and they, y como decía, ¿no? Va a depender de el tipo de ubicación que nosotros tengamos o el tipo de relación que nosotros tengamos con respecto, pues, al grupo, ¿no? Entonces es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta aquí esta parte, ¿no?
Muy bien. Entonces, eso es lo que quizás ahí debemos aclarar en esta parte y de una u otra forma establecer cómo utilizarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto ya queda un poco más claro, ¿no? Sobre todo con estas explicaciones, para que ustedes de una forma u otra puedan identificarlo de acuerdo a el contexto, ¿no? Entonces, si yo les pido, por ejemplo, que ustedes me hablen de sí mismos, únicamente de sí mismos, en su mayoría, ¿cuál van a utilizar? No, de ustedes mismos solo, ¿ah? Ojo, ¿ah? Claro, pero ¿eso sería todo en realidad? ¿O también podemos utilizar algunos adicionales? Pero como adicionales. En este caso, claro, serían algunos adicionales. Claro, claro, como Wii, por ejemplo, ¿no? José es, claro, Carmen, porque quizás, e incluso si yo voy a hacer una redacción de un párrafo, y salvo que se me pida que única y exclusivamente hable de mí, en realidad siempre va a haber una posibilidad de relación con otras personas. Ahora, obviamente si se les pide hablar de ustedes mismos, quizás esto no va a ser mayoritario, pero todo lo contrario, ¿no? Si yo les pido que ustedes me hablen de sus amigos, ¿no? Como en el ejemplo anterior, naturalmente ahí el lugar primordial, por decirlo así, lo van a ocupar este grupo de personas, ¿no? Pero también yo puedo utilizar we o puedo utilizar I si yo hago una referencia breve a mí, como parte de ese grupo únicamente a mí, o en otras palabras, con relación a lo que es en sí, ¿no? El lugar que yo ocupo en este grupo. Así es, ¿no? Entonces, eso es un poco como se dice la situación, ¿no? No es algo que sea únicamente exclusivo y excluyente a todo nivel, ¿no? Puede haber otra relación, puede haber otro tipo de situación, pero de una forma u otra es lo que nosotros debemos tener conciencia, ¿no? Porque no es algo que tenemos que limitarnos a algo que se nos pida, ¿no? Claro, como tú dices, José Luis, si yo únicamente hablo de mí mismo sería I, ¿no? Si yo quiero en algún momento hablar de mí mismo, pero con relación a un grupo al cual yo pertenezco, al que estoy ahora, tendría que utilizar we, ¿no? Claro. Y si yo quiero hablar de las otras personas, ¿no? Separadamente, ya sería you o they, dependiendo del grado de cercanía que tenga con ellos. Así es decir. Entonces, en realidad no se trata de, como se dice caprichosamente, que uno tenga que elegir, ¿no? Cuál voy a utilizar o cuál no, si a mí se me ocurre, no es así. En realidad la situación es lo que lo va a establecer. Por eso les digo, o sea, yo les voy a dar, estos ejemplos que yo les estoy poniendo de preguntas o de actividades, son los que yo les voy a pedir. Entonces ustedes no necesitan llenarme de pronombres o de sujetos o de sustantivos si es que no es necesario. Podrían hacerlo, pero no es necesario. Claro que, como les decía, tampoco es tan del todo recomendable, al igual que me limite únicamente a hablar de mí un monólogo como si fuera la única persona que existiera. También puedo hacer referencia, ¿no? Y eso es lo que ocurre siempre cuando se habla de una descripción. Por ejemplo, cuando se les pide, cuando sale de ustedes, ¿no? En lugar de donde viven, entonces, salvo que ustedes sean ermitaños, ¿no? Y vean un lugar aislado, tienen familia, tienen amigos, entonces quizás la mención a estas personas no va a ser, como se dice, ¿no? No va a ser, como se dice,
demasiado frecuente, pero va a tener, ¿no? Pero va a tener un grado de presencia, ¿no? Porque es parte de su propia realidad. Y es lo que ustedes deben tomar en cuenta aquí. ¿Queda ahora sí un poco más claro? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? Eso es algo ya que quizás tiene que ver más con, ¿no?, castellano, ¿no? Semántica, ¿no? Gramática, ¿no? Pero creo que siempre es importante, ¿no? Esto de aclarar algunos puntos, ¿no? Por eso es de que eso también es importante aclarar. Ustedes siempre por ahí de repente ven algunas publicidades de institutos o que se encargan de enseñanza de inglés, ¿no? Y ponen ahí de repente algunos extranjeros que con ajuste se les entiende el español que pretenden enseñar inglés, ¿no? En realidad no es tanto así, porque en realidad para enseñar inglés es necesario también saber, ¿no? Español, saber hablar el español y saber el conocimiento de los dos idiomas y la diferencia entre ellos. Entonces no es simplemente no algo como que yo porque soy norteamericano, soy británico, voy a enseñar inglés, ¿no? Entonces, sin embargo, hay personas que siguen creyendo eso, ¿no? Que uno va a aprender mejor el inglés y se lo enseña a una persona que no importa que no hable ni siquiera, no le entienda casi nada de español, ¿no? Entonces, eso es un poco como se dice ilógico en realidad, ¿no? En la práctica, ¿no? Entonces, por ese motivo hay que aclarar, justamente esta explicación es para aclarar el uso que ustedes deben tener, porque a veces nos centramos algunos en más los ejemplos y todas esas cosas, cuando en realidad no, la situación pues no es así del todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes también tienen que tomar en cuenta y tienen que sugerir a sus demás docentes, ¿no? Que también en lo posible les enseñen un poco al respecto, ¿no? Que creo que es lo más apropiado en este caso, ¿no? Claro, en realidad, como yo les decía, ¿no? Hay una diferencia entre el idioma británico y el inglés, ¿no? Pero no es una diferencia significativa, o sea, todos sabemos de que el idioma inglés el británico es más tradicional, ¿no? Pero, y por ahí salvo algunos aspectos del vocabulario, en realidad es bastante similar, ¿no? Pero lo que me refiero es, de una u otra manera, que para enseñar inglés hay que, como les digo, primero saber, tener un conocimiento decente del inglés, pero también del español. Porque la idea es que ustedes no sepan diferenciar esto y sobre todo el por qué, ¿no? Pero también así como se diferencia, establecer la relación que hay, ¿no? Entre diferentes aspectos, ¿no? Que creo que es lo que de una u otra manera se tiene que tomar en consideración, pues, aquí en este caso. Eso como de una u otra forma, alguna sugerencia en este caso, ¿no? Porque es importante que ustedes no tengan en consideración, pues, este punto, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario más hasta aquí, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Ok, bien. Vamos entonces a continuar. We need to continue now with some examples, okay? Now we need to check the example because we know almost everything about the use of a pronoun, subject pronoun, or personal pronoun. And as you can see, we need to use with the personal pronouns some kind of verbs. And we have here
are, is as verbs. And this is clearly the use of verb to be verbs. Okay. I told you something about the use of the verb to be the last class. We need to remember this, okay? Yo les conté algo acerca del uso de los verbos del ser estar la semana pasada. Ok, vamos a un poco recordar esto y primero que nada preguntarles. In which cases we need to use the verb to be? A ver si ya no hay necesidad de repetir lo mismo. ¿En qué casos es necesario utilizar el verbo to be? The verb to be. Y en todo caso, ¿en qué clases no? ¿En qué casos no? ¿Qué opinan ustedes? Ok. Claro, sí, todos lo utilizamos, eso sí lo sé muy bien, ¿no, José? Pero eso es lo que iba. Hay alumnos, hay personas que piensan de que uno puede utilizar el verbo ser estar cuando mejor les parezca, y no es así. Acabo de demostrar eso con los pronombres. Hay casos específicos donde yo voy a utilizar el verbo ser estar. Sí puede ser el presente, pero también hay verbo ser estar en el pasado, José Luis. Él me lo dice, depende del tiempo. Ok, claro. Puede ser presente o pasado. Ya, perfecto. Pero, ¿en qué situaciones voy a utilizar el verbo ser estar? Cuando yo estoy hablando de qué o de qué, ¿no? Hay dos ejemplos, ¿no? Pero, obviamente, ¿en qué casos? Porque por ahí me dicen que me estoy repitiendo al hablar de esto. Ok, va a depender de su conocimiento sobre esto. No, claro, o sea, claro, es el verbo es distinto, pues, ¿no? Es muy distinto hablar de simple present tense a present tense of the verb to be. It's different. There is a difference. But can you tell me the cases, in which cases we need to use the verb to be? ¿En qué casos? ¿En cuáles casos? Claro. Estamos hablando en presente, en singular y en plural. Ok. Pero ¿en qué situaciones voy a utilizar el verbo hacer esto? ¿En qué situaciones? Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso mis colegas seguro han puesto 1.000.000 de ejemplos sobre eso, ¿no? Lo que a mí me interesa es viendo esos ejemplos que ustedes ya saben, es que me digan qué representa, qué casos representa, qué situaciones representan eso, para que me entiendan mejor. Cero estar, ¿ya? ¿Y qué significa eso? A ver qué me dice. Claro, pero ojo, los pronombres también los podemos utilizar cuando la utilizamos el simple present, ¿no? Por ejemplo, un caso típico, ¿no? I play basket. Ahí está. Y no es una oración utilizando el verbo ser estar. Esto es simple present. Simple present tense, ¿no? Para ser más exactos. Claro, entonces ahí yo estoy ejecutando, estoy haciendo algo, ¿no? Claro, aunque también el verbo ser estar lo hago, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso es lo que, por eso es lo que estoy dando una mitad de esto, ¿no? No es por ser caraboso, ¿no? Es para que ustedes tengan una idea clara de esto. Hay una razón para utilizar el verbo ser estar y hay otras razones en que no es suficiente y no se debe utilizar, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. Y la explicación es muy sencilla. Yo le voy a hablar de esto respecto a la clase anterior, pero nuevamente la voy a decir. Si yo únicamente voy a hablar acerca de mí, quién soy,
o quién es la persona que está a mi lado, quiénes son las personas que están, ¿no? No. Y dónde estoy, o dónde están estas personas, o dónde está esta persona que yo estoy hablando, en esos casos voy a utilizar el verbo ser estar. Pues llama ser estar, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿No? ¿O dónde estoy? La condición. Es una situación general. So that means we need to use the verb to be for general descriptions. Tan sencillos. Y eso ustedes, se supone que mis colegas les han explicado eso antes, ¿eh? Esto no es nuevo, ¿eh? Claro. Entonces, la pregunta es, si yo utilizo el simple present, ¿será igual? ¿Is the same thing? To use different verbs? To use only the verb to be? Es lo mismo que yo utilice play, por ejemplo, a am, por ejemplo. ¿Qué opina? No, exactamente, ¿no? Claro, para empezar es otro lado, como tú dices, Carmen, muy bien, ¿no? Perfecto, no. Entonces, ¿en cuál es la diferencia? Could you tell me the difference, please? Bueno, vamos a ver este ejemplo sencillo que le he dado, ¿no? Hace un momento. I play basket. Se refiere a mí, habla de mí, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ya, digamos, la estructura obviamente, ¿no? La estructura, bueno, la estructura, digamos, aunque es un poco similar, pero hay ciertas diferencias. Pero la diferencia principal está en el significado. ¿Ok? Claro. O sea, en otras palabras, justamente lo que le estaba pidiendo ya hace varios minutos, usted me diga cuál es la diferencia en los casos, en las situaciones. En el caso del verbo ser estar, por ejemplo, si digo, I am the man in the photo, ¿no? Y por eso es que justamente estoy hablando de esto, ¿no? Digo, yo soy el hombre en la foto, yo soy ser, ¿no? Nada más. Yo no digo qué cosa estoy haciendo, qué cosa no estoy haciendo, nada. Yo digo simplemente, ese yo soy. Nada más. En el caso de you are my girlfriend. Tú eres mi enamorada, ¿no? Nada más, tú eres. Eso es todo. General. Otro. He is a Peruvian engineer. Ojo, ¿eh? Miren la ubicación del adjetivo. Adjective, Peruvian. Engineer, noun. First, Peruvian. Second, engineer. That means the adjective comes before the noun. El adjetivo va antes del sustantivo, no como en el español, ¿no? Por eso les digo, yo conocer la diferencia. Ahí, por lo general, siempre vemos algunos errores, a veces en la redacción, sobre todo en los exámenes, ¿no? Algo por ahí se nos pasa. ¿Ok? Translation. Okay. Can you help me with the translation? He is a Peruvian engineer. Easy. Easy. Okay, don't worry, Carmen. We just talked about the location of the adjective and the noun. The noun comes after the adjective. The adjective comes before the noun.
El adjetivo va antes del sustantivo. Eso es lo que estábamos hablando. Ahí vi que te desconectaste unos segundos. Caramba, ya regresé. Okay, help me with the translation. Easy. Ayúdame con la traducción. He is a Peruvian engineer. Something about you, I think. About everything, about everyone. He's a Peruvian engineer. What's the meaning of this? A translation. Así es, ¿no? Claro, así es, mira, esa es la traducción al estilo, ¿no? Peruano, ¿no? Primero va el sustantivo y luego el adjetivo calificativo. Pero ven ustedes acá que es al revés, ¿no? Peruvian engineer. Primero es el adjetivo y segundo el sustantivo. Entonces, así es la cosa, ¿no? Así es la cosa. Okay. Next. She's a children's nurse. She's a children's nurse. Okay, translation please. Okay, let's practice. Just do it. Okay. That's right. Moisés, Carmen, Dani, Rafael, José Luis. ¿Ok? Enfermedad de niños o como uno dice enfermedad pediátrica, ¿no? Es una traducción, una interpretación más que nada, ¿no? Ambos son correctos, pero es una interpretación, ¿no? Ok. Recuerden que el sustantivo singular children es child, ¿no? No voy a pensar que es children, ¿sabes? Eso no es correcto. Child, singular, children, plural. ¿Ya? Sí, por eso tiene la S, entonces por la S es plural. No, la S es el posesivo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Okay. Okay, the next one is, it is a difficult situation. This is very easy, ¿no? That's right, Carmen. Así es, no es una situación difícil. Y aquí vemos el uso, ¿no? Del pronombre, ¿no? Eso se está hablando de una situación, ¿no? Entonces, como es una situación, está relacionado con it, ¿no? It is, ¿no? Es como una expresión muy popular en Estados Unidos. This is it, ¿no? ¿No? Significa, eso es todo, ¿no? Sí, es posible, no hay una relación, Moisés, ¿no? Child, boy, ¿no? Claro, sí, porque estás hablando de algo, ¿no? Como les decías, it se utiliza para situaciones, lugares, cosas, animales, fenómenos, ¿no? Ese es el pronombre perfecto, específicamente diseñado para esos casos. Okay. The next one, something about us, something about everyone, even myself. We are in class at this time. Okay, estamos en clase en este momento, ¿no? Así es. Como les decía, ¿no? Por ejemplo, yo leo, ¿no? Y digo, we are in class. Okay. I am the teacher, you're the students, but we are in class. O sea, nosotros somos parte del grupo. Yo soy el docente, ustedes son los alumnos, pero todos estamos en clase, ¿no? ¿No? En clase. Ah, lo que tú dices, Rafael, no sería así, sino sería in time. In time significa a tiempo, ¿no? In time. Entonces hay una diferencia, ¿no? Es decir, in this time, at this time, o in time, ¿no? ¿No? In time significa a tiempo, puntualmente, en su momento, ¿no? Esa es la... This is the difference. Subtle difference, but actually a difference. Okay. Let's continue with the next one. You are at different places at this time. Okay.
Claro. La pregunta es, ¿no? Como les decía, como ven ustedes, yo utiliza AR tanto para singular como para plural. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo sé que estoy hablando de singular a plural? Si tienen el mismo verbo, tienen el mismo pronombre. Ya, ok. Claro, eso es lo más evidente, ¿no, Carmen? ¿No? Lo que más, digamos, salta a la vista. Pero hay otra forma adicional de aclarar que yo estoy hablando necesariamente en ese caso de más de una persona. Is there another possibility to make clear we are talking about more than two, and this is about the meaning, okay? The context, that's right. So if I say you are at different places at this time, it's possible that a man will be in different places in the same time. Es posible que un hombre, una mujer, esté en el mismo lugar, ¿no? O mejor dicho, en diferentes lugares en un mismo tiempo. ¿Es posible? Así que uno puede hacer partirse. No, no se puede, pues, ¿no? Ni por videoconferencia, ¿no? Porque siempre hay un desfase, ¿no? Claro. Entonces, con ese contexto, yo además estoy dejando en claro que es imposible que haya una equivocación, ¿no? Entonces, justamente ese es un caso típico donde el complemento es útil, ¿no? El complemento es útil. Pues uno piensa que el complemento es solamente para llenar la oración. No, falso. El complemento es útil para justamente esos casos, para que yo deje en claro de quién o de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, claro, si habla de una sola persona, por ejemplo, no, vamos a ponerlo así, ¿no? Yo le digo por ejemplo, a unos compañeros, hágame una oración con you are, ¿no? Que hable, ¿no? ¿No? Que hable en plural, ¿no? Entonces me pone, you are in Lima. ¿Sería correcto? Is that right? To make clear? No, absolutely not. Claro. Pero me dice, profesor, pero ahí está el verbo, ¿no? Está el verbo, está el complemento, está el pronombre. ¿Por qué va a estar mal? No, no es que esté mal, sino es que es insuficiente para dejar claro el contexto. Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo sé si estoy hablando de una persona o de varias personas? Pero me dice, pero yo he visto esas oraciones en otros lados y están correctos. Claro, están correctos si es que yo previamente ya he hecho una introducción de quién o de qué estoy hablando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, estaría correcto, ¿no? Si dijera, ¿no? ¿No? No. You are my friend James. You are him. Ya está. Ahí sí, pues yo sé que estoy hablando incluso estoy hablando, estoy conociendo que estoy hablando de mi amigo James. ¿Ok? Entonces, pero si yo no sé, entonces, por eso le decía, ¿no? A veces si yo voy a hablar por primera vez de alguien o de algo, tengo que dejar en claro de quién, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de mucha gente, como dice José Luis, y voy a hablar por primera vez de esas personas, tengo que hablar, ¿no? Yo no diría, pues, you are my friends, le diría, you are my friends, ¿no? ¿No? ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el propósito, pues, ¿no? Es precisamente para que ahí sí esté
recontra claro, no claro, sino recontra claro. Super clear. Okay, the last one, okay? They are in a soccer game. Así es, ¿no? Claro, ojo, aquí precisamente estoy utilizando este soccer porque en Estados Unidos y USA, they use soccer to talk about our football. O sea, cuando están hablando de el fútbol que nosotros jugamos en estadios, ¿no? Con esa pelota, ¿no? La pelota redonda, todo eso, ¿no? Ese es para ellos soccer. Porque el fútbol de ellos, el fútbol americano, no es soccer, es fútbol. Es el fútbol que se juega con cascos, ¿no? Con esas pelotas así de forma de gota, ¿no? ¿Claro? Entonces es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Claro, en ese caso, ¿no? Los José Luis Game sería partido, juego, ¿no? Sería el equivalente, ¿no? Depende del contexto, ¿no? Claro, ¿no? Porque game es una expresión, ¿no? Muy general, ¿no? Puede ser un juego, ¿no? Que se relaciona con el aspecto físico, con aspecto emocional, o un juego, bueno, es muy amplio, ¿no? Pero cuando ya lo contextualizamos, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Claro, team es equipo, ¿no? Es cierto, ¿no? Ahora, utilizando lo que tú me dices, Carmen, ¿no? Por ejemplo, the team is, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya ponemos el complemento, ¿no? Claro, como les digo, va a depender mucho de alguna forma de qué es lo que queremos utilizar, cómo lo queremos utilizar. Entonces, no hay ningún problema si nosotros lo sabemos hacer. Ok, bien, vamos a, si no hay ninguna pregunta, y entrar a la última parte de nuestra sesión y vamos a hablar de los possessive adjectives. Estos adjetivos, ¿no? De alguna manera tienen que ver fundamentalmente con la posesión, ¿no? En este caso tenemos I, my, ¿no? My house is very big, ¿ok? Mi casa es muy grande. Luego de ello tenemos you, your, ¿no? Cuando hablamos de algo que me pertenece, utilizo my, ¿no? My house is very big, ¿no? Posesión. You, your friend is a doctor, ¿no? Tu amigo es un doctor, ¿no? De alguna manera. Entonces, ven ustedes que estamos utilizando el verbo ser estar. ¿Por qué? Porque estoy hablando simplemente de lo que es en sí la condición de esta persona. ¿Quién es esta persona? ¿No? Es mi amigo. Esta casa. ¿Qué es esta casa? ¿No? De mí. Es mi casa, ¿no? Entonces simplemente él is, ¿no? El posesivo de he es his. His mother is from Arequipa. La madre de él es de Arequipa, ¿no? Su mamá, claro. Claro, en este caso Moisés sería de él, ¿no? Porque estamos aclarando, ¿no? De que es una persona de sexo masculino, porque también puede ser una persona de sexo femenino. Entonces, justamente este posesivo, ¿no? Se ha hecho para, de alguna manera, por decirlo así, diferenciar los géneros, ¿no? Sin necesidad de decir, ¿no? My friend is Carlos, ¿no? Yo no necesito decir eso, ¿no? Si ya lo dije. Entonces, ¿no? The mother of Carlos, yo necesito tampoco decir eso porque ya sé, ¿no? Entonces simplemente, his mother is from Arequipa, ¿no? Otra forma también de evitar la repetición, como se dice, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Claro. She, her, ¿no? El padre de ella, ¿no? Es un artista, ¿no? Claro, acá justamente estoy dejando claro que estoy hablando de su padre, ¿no? También puede ser su madre, ¿no? Her father, her mother, ¿no? La madre de ella, ¿no? O el padre de ella, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ¿no? Claro, en este caso primero va el posesivo, ¿no? Y luego va el sustantivo, ¿no? Como están viendo, ¿no? Y al final va el complemento.
en realidad no hay necesidad mucho de aclararles el tema del orden, porque usted mismo me ha demostrado que saben el orden, ¿no? Estaba mencionando en su momento. Pero sí, como ven ustedes, estamos dejando en claro que en este caso primero va el posesivo, ¿no? Su de ella, ¿no? Su de él, ¿no? En el caso de it, ¿no? Tenemos it, posesivo de algo, ¿no? De un, por ejemplo, ¿no? Pues algo que le pertenece a un lugar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos o algo que le pertenece a un determinado contexto, ¿no? Hablamos de la ciudad. La ciudad tiene lugares, ¿no? Que están dentro de esa ciudad, lugares turísticos, por ejemplo. Pero eso no le pertenece a una persona, o sea, está dentro de una ciudad, le pertenece a una ciudad, entre comillas, ¿no? Entonces, the famous is famous for its places. La ciudad es famosa por sus lugares, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, sus lugares, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque los lugares no le pertenecen a una persona, son parte de la ciudad. Y eso es correspondiente a lo singular, ¿no? Finalmente, ahí tenemos lo relacionado a el plural. Okay, we need to end with a plural form. Again, we have here we, and the possessive of we is our. Okay, I need you to translate this sentence, okay? Our university is bigger. What about translation? Okay, okay. Carmen said, nuestra universidad es la más grande. Rafael, nuestra universidad es grande, ¿no? Y Sandro, nuestra universidad es más grande. Qué interesante, ¿ven? Por eso es importante el tema de su participación. La pregunta es, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál elijo? Las tres son distintas. Como ya Moisés dice, our university is big, ¿no? A ver, ¿cuál es? ¿La más grande, grande o más grande? A ver, ustedes mismos, ¿ah? Ahí pueden debatir entre ustedes, a ver. ¿Con cuál me podría quedar? A ver. Esto ustedes lo han estudiado en inglés 3, ¿ah? Comparatives and Superlatives. Ya, para empezar, a ver. Si no, ahí nos quedamos hasta las 11. Bigger, ok, bigger is a comparative o a superlative. ¿Qué opinan? José Luis dice que bigger es superlative. Ok. ¿Quién dice que bigger es comparativo? Bigger is comparative. A ver. Carmen dice, no puede ser, a ver, propuestas y no protestas, a ver. Bigger es comparativo, ya, a ver. Otra vez estamos ahí en el debate. Ya, no está comparando con algo. Entonces, si no está comparando con algo, ¿sería un superlativo, Carmen? A ver. Ajá, ok, William, ok. Take it easy. Cool out, chill out. Ok, bien, vamos a aclarar algunas cosas acá. Como ustedes sabrán, porque esto ya lo han estudiado, un superlativo necesariamente tiene que tener por lo general dos características en su estructura gramatical. La presencia del da, ¿no? Y la terminación est, ¿no? Ejemplo, the biggest, ¿no? ¿Por qué? Porque solo hay una. Es la más grande, no hay otra. The biggest, la más grande, no hay más grande. ¿Ya? O sea, ni siquiera hay punto de comparación. O sea, es la más grande y punto. Nada más. The biggest. Our university is the biggest. Pero si yo digo, vamos a complementar esta oración porque eso sí hay que reconocer que falta complementar un poquito, pero aún así no es un superlativo.
¿ok? Si yo quiero comparar, vamos a refrescar nuestra clase de comparative superlative. No nos toca hoy, pero hay que hacerlo, ¿no? Por lo que veo. A university is bigger, ¿qué faltó ahí? Than, that's right, Carmen, others. ¿Se acabó? ¿Ok? Pero no puede ser superlativo, porque no tiene lo que acabo de mencionar, como decía hace un momento William. ¿Ok? Entonces tal vez le falte un complemento, pero eso no lo convierte en un superlativo. Ahora, si yo simplemente quiero decir que mi universidad es grande, o sea, ni fu ni fan, ni superlativo, ni comparativo, our university is big. Nada más. No esto porque así seamos docentes, alumnos, administrativos, todos somos parte de la universidad. ¿Se dan cuenta? Entonces va a depender mucho de lo que ustedes pues allí lo estén viendo. Ok, people? Ready? Así es. Sí, grande, big, grande, nada más. Eso es todo. Ok, vamos a terminar. You, your birthplaces are different, no? Okay, what about this one? What about this sentence? This is similar, this case is similar than the other one. Because we are using again you and your in plural and singular, is the same. Claro. En este caso, ¿no? Es cierto, ¿no, Carmen? Es así, estamos hablando de plural porque estamos hablando de más de un lugar, ¿no? Pero una persona también puede estar en más de un lugar, quizás no en el mismo momento, pero puede estar en diferente momento. Entonces, ¿cómo yo voy a dejar en claro esto? Que aquí lo que yo estoy dejando en claro es el contexto. Y el contexto, a mí lo que me estás indicando, aquí lo que me está indicando es de que estoy hablando de dos o más lugares de nacimiento que son diferentes. Entonces, eso claramente nos indica que es imposible que sea una persona, porque una persona no puede tener dos o más lugares de nacimiento. Posible, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros ahí estamos dejando en claro. Entonces, ese es otro ejemplo claro como el complemento, how the complement help us to make clear the pronoun and the meaning of the pronoun. Como el contexto o el complemento nos ayudaría a aclarar de alguna manera este aspecto de la cantidad o la relación en esta parte. Ok, y al final de ¿no? Posesivo de ellos, no suyo de ellos. The exam is tonight. El examen de ellos es esta noche. O sea, es un mismo examen, ¿no? No, acá es, claro, pero acá ojo que es singular, ¿no? No es plural. Eso quiere decir que estamos hablando de un mismo examen para un grupo de personas, ¿no? Obviamente que no, nosotros no estamos. Ok, y vamos a complementar con lo último que es object pronouns, ¿ok? Para que vean la cantidad de pronombres que no solamente son los pronombres personales, ¿no? Todo ver, ¿no? Ok, listo. Así, algo sencillo para que ustedes lo entiendan. Vamos a poner en círculo los pronombres personales. Ustedes ya lo conocen esto. Todo esto es personal pronouns. No hay necesidad de repetirlo, hemos repetido todas estas 2 horas. Personal pronouns, ¿no?
Y lo que está con negro es Object Pronouns. ¿Por qué se llaman Object Pronouns? Eso se de paso. Porque implica una relación de un grupo o una persona con otros, o con un objeto, por eso que se llama Object Pronouns, ¿no? Entonces, Object Pronouns es lo que está de negro. Y lo que sigue son ejemplos, ¿no? Examples. Y al final, lo que está subrayado es el significado, ¿ok? ¿Ok? Es, de alguna manera, pongamos lo que son los casos, ¿no? Las oraciones, ¿no? De Object Pronoun Sentences, ¿no? Ok. Entonces, Object Pronoun de el pronombre I es me. Por ejemplo, si yo quiero decir María loves myself, o sea, María me ama, ¿no? Me ama a mí mismo, o sea, a mí, simplemente voy a utilizar el Object Pronoun, ¿no? Y voy a reemplazar, ¿no? Esto, ¿no? Voy a decir, she loves me, ¿no? Ojo, ¿no? Claro, ¿no? No, ojo, ¿no? No, lo que pasa es de que yo digo, ¿no? María loves myself. Si yo digo myself, estoy hablando de mí mismo. Si estaría hablando de María, sería herself, ¿no? Entonces sería, ¿no? María loves me o she loves me. Claro. Este sería el caso, William, de María loves me, si es primera vez que hablas de María, ¿no? Por ejemplo, diría, she is María, she is my girlfriend, ¿no? O this is María, my girlfriend, she loves me. ¿Se dan cuenta? ¿No? Claro, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque yo no necesito decir que María es mi enamorada y ya no necesito decir de que estoy hablando de mí mismo. Digo, she loves me, ¿no? Nuevamente, para los que no lo estaban prestando atención, María loves myself. ¿Qué quiere decir? María loves myself significa María me ama, ¿no? Entonces, si quiere decir María me ama, para evitar repetir María y evitar repetir my, ¿no? Simplemente voy a utilizar el object. Y voy a decir she loves me. No, porque ya sé que estoy hablando de María y ya sé que estoy hablando de mí mismo. ¿Se cuenta? Ok. Segunda. The teacher asks you. Si yo sé que estoy hablando del profesor, y yo quiero decir que el profesor te está preguntando a ti, ¿no? Entonces simplemente el profesor por he, ¿no? He asks you. El profesor te pregunta, ¿no? Aquí, ¿no? No, eso no es no es correcto. She loves me, ¿no? Así es. Ok, entonces él te pregunta a ti. En vez de decir el profesor te pregunta a ti, él te pregunta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vemos cómo se reemplaza el sustantivo por el pronombre y se utiliza el object. ¿Ok? Otro ejemplo, ahora con sí. Si yo quiero decir que a la dama le agrada mi hermano, the lady likes my brother, porque yo ya dije anteriormente en la oración, hablé de la dama y hablé de mi hermano, entonces para evitar la redundancia voy a utilizar she likes him. Ella le agrada él. A ella le gusta él. ¿Sí? Mi hermano. ¿Y por qué no digo mi hermano? Porque ya hablé de mi hermano y ya hablé de ella. Entonces, se dan cuenta. Acá debe ser N por si acaso, ¿ok? Nouns. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? Si preguntas, dígame, por favor. Ok. Sí. ¿Cuál es el object pronoun de she, del pronombre personal she? Her. Ok. Carla knows the secretary. Si yo quiero decir que Carla conoce a la secretaria,
porque ya hablé antes de Carla, ya hablé antes de la secretaria, reemplazo y digo she, acá debe ser, acá falta la S por si acaso, ¿no? She knows her, ¿no? Ella la conoce. A ella. ¿A quién? A la secretaria. Pero ¿por qué estoy utilizando her? Porque ya utilicé anteriormente the secretary. ¿Ok? She knows her. Carla knows the secretary. She knows her. Nada más. No es necesario el verbo to be, William, ¿no? Solamente este verbo que es de simple present. O bien digo, Carla conoce a la secretaria si es la primera vez que estoy hablando de ambas, pero si no es la primera vez, ya sé de quién estoy hablando, como tú dices muy bien, José Luis, she knows her, ¿no? Claro. Así, porque si no diría, ella está a conocer, entonces no es correcto, ¿no? Claro, ella no, claro, exactamente. Ok, continuamos con it. The man likes soda o the soda. Al hombre le gusta la soda, será gracioso, ¿no? Si la primera vez yo voy a hablar de ambos, tengo que utilizar the man likes soda o the man likes the soda, pero si ya voy a utilizarlo varias veces, tengo que utilizar el object. Y reemplazo la man por he, y reemplazo la soda por it, porque es un líquido, ¿no? Y como líquido, el pronombre que le corresponde es it, ¿no? He likes it, ¿no? A él le gusta. ¿A quién? Al hombre que le gusta la soda, porque ya sé, ¿no? Si estoy hablando anteriormente de ellos, ya sé cómo es, ¿no? Claro, porque si no, como tú dices, sería, ¿no? Sería, a él le gusta esto, ¿no? Pero, ¿qué esto, no? Ya sé que estoy hablando de la soda, ¿no? Ok, ¿cuál es el object pronoun? ¿No? My friend finds a group, ¿no? Si yo quiero decir que mi amigo encuentra a nuestro grupo, o sea, lo está buscando y lo encuentra, ¿no? Un grupo al cual nosotros estamos, ¿no? Uno está, my friend, he finds, ¿no? El verbo no se altera porque es lo que le indica lo que está haciendo, y us porque se relaciona a nosotros, a nuestro grupo. Él nos encuentra, exactamente, Moisés. That's right. Entonces, yo utilizo esto cuando ya sé que estoy hablando de mi amigo y ya sé que estoy hablando de nuestro grupo, el grupo que estamos nosotros. Ok, hablamos de un grupo de personas en el cual nosotros no estamos, you. ¿Cuál sería el adjetivo pronoun que le corresponde? Fácil, you, igual que singular. Carlos doesn't like these people. A Carlos no le agrada esa gente, ¿no? Si yo ya sé que estoy hablando de Carlos y si yo sé que estoy hablando de ese grupo de gente, simplemente lo que voy a decir es reemplazar a Carlos, al sustantivo que es Carlos, por el pronombre, ¿no? Y a esa gente por, ¿no? You, ¿no? He doesn't like you. A él no le agrada. No le agrada a ustedes, ¿no? O no les gustan a ustedes, ¿no? Estoy hablando justamente, utilizo ese demostrativo que es this porque puedo, o sea, estoy cerca de esa gente, ¿no? Puedo incluso hasta señalarlo, ¿no? Con ese objetivo no se utiliza el this. ¿Ok? A él no le gustan ustedes o a él no le agradan ustedes. Y finalmente, they, ¿cuál es el object pronoun they? Them, ¿no? Si yo quiero decir my friend like those team, a mis amigos le agrada aquel equipo, ¿no? Que no está cerca, a veces ni siquiera está presente. Simplemente, si ella sé que estoy hablando y he hablado varias veces de ellos, ¿no? De mis amigos, ¿no? Y para no repetir, reemplazo my friends por they y reemplazo those team por them, ¿no? They like them. A ellos les agrada, ¿no? ¿No? O a ellos les gusta, ¿no? Pero como les digo, eso va a quedar claro si es que yo ya anteriormente, ¿no? He dejado en claro de quién estoy hablando. En conclusión, si bien es cierto, los subjects no son tan frecuentes por la sencilla razón de que se utilizan cuando yo ya he hablado varias veces
repetidas veces de un grupo y quiere expresar, ¿no?, la actividad en común, en conjunto, o hacia dónde está dirigida una actividad de una persona hacia otra, en este caso utilizará diapronos. Pero no siempre, como vemos, es así, ¿no? Claro, Carmen, entonces precisamente, ¿no? Como ustedes ven, quizás esto no lo han visto tan detalladamente y con estos ejemplos en sus tutorías, pero de una u otra manera es importante que lo tomen en cuenta para practicar. Bien, ahí les dejo unos ejercicios para que ustedes practiquen en casa. Bueno, naturalmente el tiempo nos ha ganado, hemos sacado el máximo provecho de nuestra tutoría, sobre todo para explicar la gramática, los ejemplos, no todo eso. Y bueno, se los dejo para que ustedes, por ejemplo, ¿qué pueden hacer ahí? Reemplazarlo por pronombres, así es así. Replace with pronouns, ¿no? Nada más, ¿no? Todo lo que puedan. Si ven un sustantivo, ¿no?, y que ustedes consideren que pueden reemplazarlo, pueden hacerlo. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo. Y precisamente eso es, de alguna manera, la utilidad de cada uno de los pronombres. Reemplazar y evitar la excesiva redundancia donde sea conveniente o donde sea posible. Muy bien. Entonces, con esto estamos ya terminando nuestra sesión. ¿Ok? Estamos ya terminando nuestra sesión. No sé si hay alguna pregunta adicional, por favor. Ok. Sí, voy a tener que hacerlo, Carmen, lamentablemente, ¿no? Por lo que, como le digo, tengo el gusto de enseñar en otras carreras ya han hecho la publicación efectiva, pero bueno. O si desean, me envían un correo y se los envío. Como ese, no hay ningún problema, ¿ya? Porque si no voy a esperar, no sé hasta cuándo voy a esperar. ¿Ya? Ok. Sí, ¿ya? Como desee. Muy bien, entonces con esto estamos terminando la sesión, exactamente siendo las 10 de la noche en punto. Bueno, yo les agradezco a cada uno por su participación, no solamente porque eso se deja considerado en su evaluación de proceso, sino porque sin duda alguna les va a ayudar a estar más listos para el examen. Hemos puesto ejemplos, hemos puesto casos, hemos puesto todo tipo de preguntas y creo que esas cositas pues creo que nos ayudan, ¿no? A no solamente practicar, sino también a estar listos ante cualquier eventualidad. Así que bueno, no, espero que también sigamos así activos la próxima semana, que ya debemos de tener en cuenta, ¿no?, esta perspectiva. Aquí, como les decía, ¿no?, puede ser un correo personal, ¿no?, pero por favor indíquenme su nombre y el curso que pertenecen, porque este módulo creo que está enseñando como 7 cursos, así que sería bueno que se identifiquen, al menos se identifiquen el curso que hemos estado, ¿no? Mi correo está en su campus, ¿no, Rafael? Si no lo tienen, ahí se los doy. Ustedes cuando ingresan a la clase creo que ven mi foto, mi nombre y mi correo, ¿no? Es algo que los hayan sacado